Hola, ¿qué tal, familia NSC? Pues estamos en el segundo día de esta Familia del Experto 2022 en conmemoración de este quinto aniversario que tuvimos el pasado 20 de julio. Los más, ya casi 25,000 suscriptores, los más de 20, pero ya realmente estamos a punto de los 25K. Y también, por supuesto, el tema de haber llegado a las más de 100,000 horas de visualización. Y hoy viene con nosotros un súper experto que va a resolver nuestras dudas en materia legal en uno de los temas que a todo empresario ya saben que es nuestra peor pesadilla, cuando llega el boogeyman, el famoso coco de nuestra infancia, ¿no? ¿Qué hacer ante una visita domiciliaria, una revisión de gabinete desde un punto de vista legal? Así que por favor, acompáñame porque no te traigo a cualquier abogado, te traigo un peso pesado, un super peso pesado. Así que acompáñame para que lo conozcas. Hola, ¿qué tal familia? Pues en efecto, como les había dicho, tenemos a un pesado dentro de los pesados en materia de derecho fiscal y hoy viene precisamente a platicarnos sobre todo este tema de qué hacer en una visita domiciliaria o revisión de gabinete, así como cómo prevenir, pues que llegue la autoridad a tocar la puerta y nos llegue a meter por ahí algunos sustos, ¿sí? Él es el licenciado Ricardo Landing. Les presento brevemente su semblanza para que vean el por qué digo que es uno de los cinco pesados de esta semana del experto. El licenciado Ricardo Landing Quinto es licenciado en Derecho por el Centro Universitario México, graduado con honores. Realizó cursos de posgrado en Derecho en la Universidad Panamericana, teniendo la especialidad en Derecho Fiscal y tiene la maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Él inicia a trabajar en la firma Macías y Asociados en la parte de litigio aeronáutico, así como gestionando asuntos de derecho aeronáutico ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue auxiliar en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual pues obviamente tuvo la oportunidad de adquirir experiencia en este tema de litigio administrativo, fiscal, de comercio exterior y aduanero. Se desempeñó también como gerente de litigio fiscal en distintas firmas de derecho administrativo, fiscal, aduanero, comercio exterior y en el tema de amparo. Y en 2008 se convierte en socio líder del área de litigio y consultoría corporativa fiscal de la firma Landing Abogados Tributarios. Es miembro de la Comisión de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos de México y pues al igual que su servidora, es una persona que le encanta, como casi tiene todo el tiempo libre, le encanta también la parte de docencia y pues brindar todo tipo de cursos de capacitación. Ha sido catedrático y expositor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la UVM, la UNITEC, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, distintas cámaras como Canacintra, Canaco, Canacope, e instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Prodicon. Además, ha participado como articulista en diversos medios, destacando la revista Consultoría Industrial y del Conocimiento, la revista IDC Asesor Jurídico Fiscal, Consultorio Fiscal, Prontuario de Actualización Fiscal, mejor conocida como la revista PAF, las revistas Asesores y Puntos Finos, entre otras más. Así que, pues nada, familia, hoy tenemos a un fuerte dentro de los fuertes que nos viene a, pues de alguna manera, brindar los mejores consejos en materia de derecho fiscal. Ricardo, bienvenido a esta tu casa de negocios sin complicaciones. Muchas gracias, Nadia. Pues antes que nada es un honor estar con ustedes en este gran programa que sé que tiene una gran audiencia y yo estoy encantado de estar contigo y con tu audiencia. No, Bueno, muchísimas pues gracias, Ricardo. aquí estamos. Yo quiero presentarme. Soy el licenciado Ricardo Landín, líder del área de litigio fiscal y consultoría fiscal corporativa de Landín Abogados Tributarios. ¿Qué hacemos? Bueno, antes que nada quiero comentarte qué hacemos, ¿no? Bueno, nosotros somos una firma de abogados especializada en el litigio, de litigio fiscal de alto nivel, ¿sí? Que atendemos principalmente la defensa de créditos fiscales, la atención de actos de molestia de autoridades fiscales, tanto locales como federales, siempre con la implementación de novedosas estrategias de defensa del diseño fiscal y bajo un marco de legalidad, siempre buscando las opciones que nos marca la ley, las opciones que tienen los derechos que nos marcan para los contribuyentes
y siempre buscando que tengan el mejor éxito en sus asuntos. Básicamente es lo que hacemos, Nadia. En la línea de abogados, perfecto, Ricardo. Y qué bueno que mencionas esto, ¿no? Son las prácticas novedosas, pero no por ello ilegales, porque a veces, ya sabes, no falta el estratega que te vende un camino que no es el adecuado, pero bien que te cobró honorarios por ello, ¿no? Correcto. Ricardo, pues bien, te comento un poquito la audiencia del canal para que en las respuestas a las distintas preguntas que te voy a estar haciendo, pues entiendas quién es nuestro público. Actualmente estamos celebrando que ya casi llegamos a los 25,000 suscriptores, pero tenemos ya pues bastantes vistas a nivel mensual de gente que no necesariamente se suscribe al canal. Nuestro público se compone el 50% por estudiantes de negocios y comercio internacional, que yo creo que van a ver con mucho agrado esta plática, porque tú sabes que en las escuelas donde estudiamos negocios, comercio internacional, aduanas y carreras afines, es una embarradita, pero así tipo casi ni le puse mayonesa al sándwich, lo que nos dan en estos temas, ¿no? Entonces yo creo que a los jóvenes esa parte les va a resultar muy atractiva. Y el otro 50% de los escuchas, de los seguidores de este canal, pues son ya empresarios, gente que está trabajando en alguna empresa o como tal dueños de empresa que importan, exportan y pues han ingresado a este canal precisamente para saber esto, ¿no? Yo sé que posteriormente vamos a tener la participación de tu colega Nadia Ávila para el tema de lo que ya es el tema de comercio exterior, pero quise empezar contigo porque precisamente pues es la parte medular, creo yo, de por qué se dan los actos de molestia, ¿no? Entonces, ese es el público que tenemos, Ricardo. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues yo arranco con la primera pregunta. Ahorita ya me platicaste un poquito quién es Landing Abogados y creo que eso les da la pauta aquí a los followers para entender. Yo voy directo al grano, Ricardo. ¿Qué pasa cuando llega aquí cariñosamente le decimos Satanás, así, con todo el respeto que merece la gente del SAT, pero es que tú sabes que para el contribuyente este acto de molestia que te llegan a tocar la puerta, ya sea para una visita domiciliaria, para una revisión de gabinete, ahora las revisiones electrónicas, ¿no? Siempre es algo que te impacta y que te impone y que no sabes qué hacer y genera nervios, ¿no? Entonces, yo quiero empezar por lo primero y es que nos apoyes indicándonos qué derechos realmente tiene el contribuyente ante estos actos, porque en toda acta de visita te dicen que te leyeron tu carta de derechos, pero muchas veces platicando con los contribuyentes te dicen, no, no me leyeron nada, ¿no? Entonces, creo que vale la pena platicar un poquito de qué derechos tiene el contribuyente auditado. Sí, con todo gusto, Nadia. Pues sí es importante que sí, sobre todo para los que nos están viendo y que a veces es su primera vez que tienen la experiencia en una revisión fiscal por alguna modalidad que esté prevista por el Código Fiscal. Eh, sí es importante que conozcan que antes que nada, los empresarios, los contribuyentes, las personas que están siendo sujetos a una revisión, deben de saber que tienen un derecho de conocer cuál es el motivo de la revisión, ¿sí?, que se está practicando. Es decir, sabemos que las autoridades tienen facultades de comprobación para poder iniciar cualquier revisión, es decir, dentro de un marco de que estén previstos de 5 años que puedan revisar en la regla general, pueden practicar visitas, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, pero deben de motivar cuál es, digamos, primero, cuál es el tipo de revisión que se está practicando, ¿sí? En ocasiones también, pues saber cuál es la modalidad o el motivo por el cual se están introduciendo en su caso al domicilio, hablando en visitas domiciliarias, o bien cuál es la causal directa en revisiones electrónicas por el cual se está afincando para el contribuyente sepa exactamente cuál es el estatus o el motivo. Va muy encaminado a que deben también de conocer y que tengan el derecho el contribuyente a conocer cuál es el objeto de la revisión. Eso es muy importante y a veces no se habla en los foros o a veces los colegas creen que es un tema ya muy sobrepasado, pero el objeto es muy importante en las visitas. Tienes que saber cuál es tu tipo de contribución que te van a revisar, en qué calidad de sujeto de contribuyente te van a revisar. Y segundo, cuál es el periodo o periodos que te van a revisar, inclusive el lugar o los lugares que te van a revisar. ¿Para qué? Para que tú sepas cuál es el marco y aquí estás obligado tú como contribuyente a entregar información, porque a veces no se cuida esa parte del objeto. Entonces yo creo que ese es el derecho y lo que tiene que cuidar el contribuyente para saber
sobre qué objeto, sobre qué tipo de contribución nos van a revisar y sobre qué yo tengo que estar preparado como empresario, como contribuyente, a aportar la información que me pide la autoridad. Segundo, tienen que saber los contribuyentes que las autoridades fiscales deben tratar con respeto y atención a los contribuyentes. Es decir, no pueden llegar con una actitud amenazante o intimidatoria de que, bueno, si no me exiges ahorita los documentos, si no me dejas pasar, te voy a hacer esto, te voy a multar, te va a haber cuestiones penales, etcétera. ¿Por qué? Porque esto debe ser tratado de una manera respetuosa y siempre con un marco de cordialidad con el contribuyente. Entonces, es un derecho que deben saber que deben ser tratados con respeto. Otro punto, el derecho de los contribuyentes deben de conocer la identidad de los auditores, es decir, que se identifiquen, ¿sí? Que sepan cuál es su calidad, quién los acredita, ¿sí? Para que sepan que realmente es una auditoría real y verdadera. Se han conocido casos de que pueda haber alguna revisión, alguna intromisión en la autoridad de personas que a lo mejor se pueden hacer pasar como auditores y entonces pues es importante que se identifiquen y entonces que los contribuyentes que puedan exigir esa identificación para saber que realmente están ante una presencia de personas realmente autorizadas por las autoridades fiscales. Sí, Ricardo, perdón que sí, te interrumpa en este último punto, pero sí tienes toda la razón. Vivimos en un país con mucha inseguridad y es correcto. factible que se den este tipo de supuesta autoridad con la finalidad de entrar, pero ¿cómo podríamos validar que esa identificación de esta persona que está yéndonos a supuestamente visitar sea válida, ¿no? Porque Sí, sí. actualmente, digo, con la suplantación de identidad, pues te ven la cara muy fácilmente, ¿no? Bueno, Finalmente. en primera instancia tú debes de cuidar y revisar las constancias, las identificaciones que te presenten, que normalmente son grandes, pero también tú puedes llamar o verificar en las páginas de las autoridades fiscales si la orden corresponde a la que te están enviando para que tú cases en ese momento si son reales las visitas que te están intentando Perfecto. iniciar. Ujú. Perfecto, excelente. Sí, entonces Entonces, sí, van tres derechos, ¿no? El primero de ellos es pues saber el por qué te están yendo a revisar, el tipo de tributos por el cual te van a estar revisando y el tema de el periodo que te van a revisar, ¿no? El segundo de ellos que te traten con respeto, que sí hemos escuchado la queja de muchos contribuyentes, ¿no? Que llegan pues casi casi como si fueran policía, ¿no? Entonces tratando de allanar la morada y con un acto de prepotencia terrible cuando en realidad tienes el derecho de que te traten con todo el respeto, no ya prejuzgándote como delincuente como en realidad sucede. Y tercero, ahorita lo que comentabas, que sepamos quién es la persona que está delante de nosotros, ¿no? es correcto. Entonces, siguiendo en este tenor, también debe de conocer que otro derecho que tienen los contribuyentes dentro de las revisiones fiscales es que puedan autocorregir su situación fiscal. Esto es muy importante desde el inicio de la revisión que tú sepas lo que te puedan plantear de ciertas omisiones o que tú conozcas como contribuyente que sabes realmente qué pueda estar detrás de alguna observación, algo que omitiste. Con ese momento tú puedes someter a la autoridad que es tu deseo autocorregirte y pagar las sanciones o las sanciones y también conocer qué descuentos te pueden hacer para que llegues a una salida anticipada de solución de la revisión. Entonces, esto es muy importante desde el inicio y hasta antes de que acabe la resolución. En cualquier momento tú puedes autocorregirte. Obviamente, entre más anticipadamente puedas llegar a una solución, puede haber más beneficios, sobre todo en la reducción de las multas de fondo. Entonces, eso es muy importante que conozcan. Y siguiendo en este tenor, pues que puede haber una cierta reducción en el porcentaje de las multas que puedan tener o que pueden ser sujetos dentro de la revisión. Otro derecho que también es importante que conozcan los contribuyentes es que pueden, de lo que se determina o que conozcan que pueden ya ser sujetos de omisiones, pues estas contribuciones las pueden pagar en parcialidades, ¿sí? O bien en pagos diferidos. Entonces, es otra salida también que es muy importante que a veces no se les comenta, pues una alternativa para que, bueno, pues, para que tengan cierta liquidez y no te Claro. capitalices de forma interesante, entonces puedes acercarte con la autoridad y le puedas permitir que realices el pago de tus contribuciones que tú conoces o que te señalen como determinadas en omisiones y puedes realizar con esta modalidad. Que yo creo que estos dos que estás comentando son lo básico, ¿no? En el sentido de que en efecto muchos de nosotros tenemos la idea de que llegaron
y me tengo que esperar hasta que culmine el proceso para saber de cuánto va a ser la multa, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de corregirme, como bien lo dices, durante el proceso, y en efecto, también digo, pues yo lo entiendo, ¿no? Su negocio es recaudar y el dinero, pues lo quieren en el momento, ¿no? Pero pues qué mejor que a nosotros pudiéramos tener la salvedad o la facilidad de hacer estos pagos parciales por, como bien lo comentas, la situación, sobre todo en estos momentos, para muchas empresas es delicada a nivel de liquidez. Llevamos 2 años y cacho de pandemia, más un problema, dos ya, porque empezamos en 2020 con esta recesión económica que se dio después del estallido de la pandemia por SARS-CoV, y ahorita pues toda esta distorsión geoeconómica y geopolítica que está ocasionando otra fuerte tormenta, más la tormenta del año pasado con la crisis de los contenedores. Entonces, bueno, entendamos también al contribuyente que la liquidez ahorita no es precisamente la óptima, ¿no? Entonces, qué bueno que das esta recomendación de que debes de saber que puedes efectuar pagos a parcialidades, ¿no? Sí, es una salida, es una alternativa que está ahí y que en ocasiones a veces el contribuyente se ve abrumado, dice, ¿cómo voy a sacar la cantidad que me están pidiendo de una sola exhibición? Entonces, bueno, pues es una buena salida si realmente quiere terminar o dar una solución a la revisión, a las contribuciones que te están señalando como omitidas. Entonces, bueno, dentro de este tenor, bueno, pues ya haciendo esta figura, pues saber que puedes solicitar de manera anticipada la conclusión de las visitas domiciliarias y que la autoridad también te emita ese oficio donde tú tengas la seguridad de que realmente tienes un documento en el cual te está avalando que estás concluyendo de manera legal la revisión que te están practicando. Entonces, es una tarea muy importante porque hay veces que dicen, no, así ya lo dejamos, nada más tú pagas y ahí ya queda la cosa. No, sí tienen que exigir Sí, ese pero papelito oficio, habla, ¿no? oficio de conclusión. A veces eso no se platica, pero ese documento debe de ser exigido para que tú lo puedas guardar y el día de mañana puedas protegerte contra una, inclusive otra misma revisión que te puedan hacer sobre la misma contribución. Excelente, pues yo creo Entonces, que esa es diste, una salida, un candado, algo eficaz. yo creo que diste un panorama bastante amplio de lo que no nos dicen, o sea, porque es la realidad, ¿no? La gran mayoría de los contribuyentes, por eso es, como digo yo, el coco, ¿no? El boogeyman. Llegan y entras en pánico total porque no sabes realmente cuáles son tus derechos, ¿no? Entonces creo que muchas gracias porque aquí espero que la comunidad empresarial, yo me imagino que sí, están tomando nota, agarraron ya aquí el cuaderno, lápiz, papel y, o están grabando, ¿no? Para tenerlo ya por escrito. Tomando en cuenta esta serie de atropellos que digo, tú lo ves en el día a día que se cometen contra el contribuyente, pues el contribuyente también comete muchos errores precisamente porque se siente angustiado, presionado, porque como bien dices tú, ¿no? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces, de acuerdo con tu experiencia, Ricardo, también hablemos de la otra parte, ¿no? De la parte del contribuyente. Durante una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, y bueno, si quieres mencionar también el tema de revisiones electrónicas, ¿cuáles consideras que son los principales, digamos, 5 errores que comete el contribuyente que son así pecados capitales y que no debería de hacer? Correcto. Bueno, dentro de lo marcan las reglas, porque como tú bien sabes, las visitas domiciliarias marcan ciertas formalidades y ciertas reglas que también, así como hay obligaciones, o hay derechos de los contribuyentes, también hay obligaciones de los contribuyentes para evitarse ciertas situaciones que a veces les meten más problemas. Y en este orden de ideas, uno de los errores o de los 5 errores que considero más importantes que les puedo compartir aquí a la audiencia es, primero, el que no se le permita la entrada a los auditores o que no se les dé el acceso, ni siquiera se les abra, dejan un citatorio para que el día de mañana se inicie una visita domiciliaria y a veces hay asesores que dicen, no, no les abramos, vamos a cerrar la cortina, vamos a dejarle el paso, es más, ciérrale, échale llave ahí a la entrada de la empresa y no pueden pasar. Bueno, eso es un error muy grave, porque consideran que el no darle el acceso o inclusive decirles que ahí no es la empresa, etcétera, para dar una salida falsa a la situación y ya querer darle carpetazo al tema, pues yo creo que es uno de los errores más comunes y más graves que puede hacer un contribuyente, porque no está permitiendo el acceso, que es una obligación del contribuyente, y eso le genera inclusive una causal de embargo precautorio Ok. de Bueno, sus aquí yo, bienes. yo, yo quisiera aclarar un punto, porque yo sí soy de las asesoras que recomiendo que no le abras de inmediato a la autoridad. O sea, yo tengo entendido que la autoridad tiene la obligación de dejar citatorio, porque tú sabes que pues en el momento estamos en 20 actividades
y no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer por atender a la autoridad. Entonces yo siempre les he dicho, diles que te dejen el citatorio, pero sí, obviamente al día siguiente Es tienes que estar correcto. presente, Yo ¿no? me refiero, como tú bien lo dices, al día siguiente, Ok, ¿sí? Al día siguiente, que sí se deje entrar, o sea, que sí se permite el acceso, porque esa es la finalidad de una visita domiciliaria, que legalmente pues, se puedan introducir pues, para revisar la situación fiscal de la empresa o del contribuyente. Entonces, el no permitir el acceso una vez que te dejan el citatorio y al día siguiente no permitir el acceso, pues creas un problema porque se van a retirar, pero créeme que a los días te van a poder embargar una cuenta bancaria y entonces te van a someter sistemas de presión para poder acercarte con la autoridad. Entonces, eso yo considero que es uno de los primeros errores que a veces vemos que cometen los empresarios, los contribuyentes, y que pues realmente pues yo sé que causa un enojo el que te recibas o una molestia, el que tengas que tener auditores o gentes ahí que te van a pedir una serie de información que pueden hacer inclusive una revisión de tu documentación contable, etcétera. Pero bueno, hay que someterse, hay que tolerar. Cuando claro. yo doy cursos de visitas domiciliarias, esa es una de las obligaciones también de los contribuyentes. Es una obligación también, dentro de las obligaciones, haciendo un paréntesis, de las obligaciones fiscales, hay obligaciones formales de fondo y también una de las obligaciones también de hacer o no hacer es tolerar. Y el tolerar es permitir también que tengas este acceso a la revisión. Entonces, eso es importante que me lo conozcamos y que entonces, pues, atendamos la situación y enfrentémosla de la mejor manera y por eso estamos aquí para dar algunos tips de cómo hacerlo En y que pocas tengan palabras, el acceso agarra tu legal. varita de incienso, tu cuarzo y ponte nom, ¿no? Ya te llegó y vamos a atenderlo y vamos a ver cómo salimos exitosos en la revisión fiscal. Sí, Ujú. perfecto. Bien, otro punto que vemos que también cometen los errores los contribuyentes es entregar toda la información que te piden. Es otro punto que a veces no Ok, se habla. eso suena interesante porque uno pensaría que es a lo que está En obligado. los foros casi nadie habla, pero yo lo doy este tip que es un punto Ok. fino que yo siempre me gusta hablar de los puntos finos en mis cursos. Eh, ¿Por qué? Porque a veces nos meten una serie de información extensa que tan Sí, solo cuando lo ve el contribuyente, el contador, dice, no, pues me voy a tardar toda la semana, me están dando 6 días, eso me lleva por 15, 20 días, ¿no? sí, o sea, en revisiones Entonces, de gabinete te llegan, por ejemplo, en comercio exterior, con, no nada más con lo que es el pedimento conforme al 36A de ley aduanera, mm, sino cada uno de los comprobantes de pago de cada uno de los incrementables. Dices, oye, tengo que hacer cruce entre lo que está en comercio exterior y lo que está en contabilidades. Es que es ajá. imposible. Entonces, aquí hay un punto interesante que les vamos a platicar, que cuando te piden toda esa información, tú hay que analizarla primero. O sea, no decir, ay, me pusieron 30 puntos y tengo que exhibir los 30 puntos. Bueno, vamos a analizar primero y vamos a hacer un cruce para ver exactamente qué tiene relación con tu objeto de la revisión. Porque a lo mejor vamos a ver un tema de comercio exterior, que te piden cuestiones de seguro social o cuestiones de permisos municipales o cuestiones de cosas que no tienen que ver con tu objeto. Entonces tienes que hacer un estudio, un palomeo de que sí estás obligado por materia a exhibir y que no, ¿sí? Y de lo que no, pues solicitar, ¿sabes qué? Es mi derecho de contribuyente, que esto yo no te lo voy a aportar porque esto no es materia del objeto de la revisión. Sí, entonces eso es un punto muy importante que tenemos que decir, pues para no estar entregando toda la información que nos piden sin antes revisarla. ¿Sí? Y Claro, y para segundo, ese objeto hay que leer el acta, ¿no? El acta de es visita correcto, o el acta de porque ¿qué hacemos o qué hacen los contadores, los empresarios, los áreas contables, administrativos de comercio exterior o de logística? Pues cumplir todo lo que nos piden sin revisar, que a lo mejor esos puntos no son materia de la revisión. Entonces eso es importante que lo cheque porque desde ahí empieza la defensa y desde ahí empieza el saber controvertir los puntos que consideramos que deben ser objeto de la revisión. Y esto, repito, es en un margen de legalidad, dentro de un margen de legalidad para que podamos someternos a realmente a lo que es materia de la revisión. Ok. Entonces, ese es otro punto que considero importante. Inclusive, pues es alguna información que ya aportaste previamente en alguna situación o consideras que la autoridad ya la tiene porque la entregaste, bueno, pues decirle que esta información es extensa y ya obra en poder de la autoridad y puedes invocarla bajo la federal de los derechos del contribuyente, allá no aportarla porque tú ya la aportaste en alguna situación o algún trámite en algo y tú demostrando en alguna acusa cuando tú ya la habías entregado a la autoridad y solicitar lo que la valore la autoridad porque ya fue aportada. Entonces ese es un derecho también que puede existir de los contribuyentes
para que dentro de este catálogo de información que nos pide la autoridad, pues puedas decirle que te acoges a ese derecho, para que pues, vayas exigiendo y no sea tan engorroso el poder aportar el momento de la información. Amén de que también, como bien conoces, se puede pedir la extensión del del plazo. plazo. Ujú. Pero una cosa es que pida la extensión del plazo y otra cosa es que consideres que todo lo que te está pidiendo sea realmente acorde a lo que es el objeto y a lo que realmente tú tienes derecho a aportar. Entonces, ese es el otro punto que considero que es dentro de los puntos o errores que cometen los contribuyentes. Otro Y uno punto que que... no se habla, ¿eh? O sea, entonces sí, Aquí vamos a dar cosas interesantes, prácticas que a veces no hacen los foros, pero que vamos a entrarle para que sepan cómo puedan conocer tanto los puntos asertivos como también los errores que pueden cometer. perfecto. Pues ya van dos, familia. Uno, Sí, al día siguiente, conforme a ese citatorio, hay que dejarlos entrar. Y si a ellos les estamos exigiendo cordialidad, pues la misma cordialidad, que no por ello significa ser amigo, ¿no? De la autoridad, porque también es otro gran tema. Y revisar muy bien el objeto de la verificación para saber qué documentos sí estamos obligados o no a aportar. Perfecto, me queda correcto, claro. bien. Otro punto interesante o que vemos que cometen descuidos o errores los contribuyentes es no atender, estudiar y cuidar los plazos para ejercer sus Claro, derechos. En claro. ocasiones le toman ligereza a las actas, a los plazos, a los temas y realmente se confían o realmente no le dan la atención o la importancia necesaria a estas revisiones y entonces lo dejan al último. ¿Sí? O sea, lo dejan al último y porque están en otras actividades, Sí, operaciones, a lo mejor el contador le da importancia porque trae 1000 temas y no le da la atención adecuada a estos puntos. Entonces, pues no checa los plazos correctos en los que tiene que ejercer sus derechos y entonces puede ser que se les pase algunos plazos y hasta el final de la auditoría, ya que pasaron todos los plazos que tiene derecho a aportar pruebas, documentos, pues ya quiere ver cómo salva la situación y entonces claro. ya está muy avanzada la auditoría, entonces al ya estar tan avanzada, pues realmente va a reducir la posibilidad de que salga exitoso o avante en la atención de la visita. O sea, entonces yo creo que es otro punto que hay que tocar, que cometen el error de que no cuidan los plazos para ejercer sus derechos. Sí, yo diría que tienes que estar consciente que desde el día uno estás en auditoría, punto, ¿no? Porque ¿Sí? también, o sea, a mí en mi papel de asesora me han llamado cuando ya están previos al cierre de la última acta parcial, ¿no? Y dices, oye, pues es que ya no me dejas tiempo para yo poder analizar el caso, para ver qué documentación hay que entregar y pues entregas a marchas forzadas, ¿no? Y eso va a salir mal. Completamente de acuerdo. Correcto. Otro error que vemos en la práctica que es interesante y que lo vemos, esto no está en los libros del Código Fiscal, pero lo vemos en la práctica, los que estamos todos los días viendo muchos casos como estos, es que los contribuyentes creen que vas a entablar una amistad, una relación con los auditores y que inclusive les piden intercambio de teléfonos, ¿para qué? Para poderle ahí decirle, oye, mañana vas a estar, oye, ¿me puedes pedir, te puedo pedir esta información? Oye, ¿me puedes cambiar el acta por ahí? Es que me equivoqué. Entonces ya estamos perdiendo la naturaleza, las formalidades, el respeto y la esencia de las visitas domiciliarias de gabinete, etcétera. ¿Por qué? Porque pues esa no es la finalidad, o sea, todo debe ser comunicado y requerido por escrito, ¿sí? Y entonces yo considero que es un error el que tú permitas intercambio de los teléfonos, porque entonces una cierta comodidad se cree, o el empresario o el contador que atiende la visita cree que con eso va a haber un acercamiento, una situación, pero no, o sea, creo que estás cometiendo una situación donde pues no debe ser la vía y por el contrario te van a estar siempre checando que exijas que si ya lo tienes, que si vas a estar, que si te exigen que ese día tiene que estar el representante legal, te lo exigen que tiene que estar, entonces ya empieza una situación donde te empiezan a presionar y lejos de ayudarte, pues te van a insistir que no, es que oye, no, voy a ir el viernes. Oye, pero pues, ¿cuándo me requeriste? ¿Cuándo están los tiempos? No, te aviso, o el lunes. Y ese día te voy, oye, pues déjame un citatorio, déjame un requerimiento. Y tú le dices, es que no va a estar el representante legal. Ah, no, es que tiene que estar el representante legal. Entonces voy a ir el miércoles. Oye, pero es que no va a estar el representante legal. Entonces voy a ir el jueves. Entonces ya te empiezan a presionar cuando Ah, sabemos y recordamos, haciendo paréntesis, que no es obligatorio que esté el representante legal. Puede atenderse con un tercero, porque así marca la regla de las notificaciones en las auditorías. Entonces, eso es importante que lo sepan aquí tu audiencia,
para efecto de que pues lleven un marco, pues dile, bueno, con todo gusto, tú déjamelo por escrito, requiéremelo por vía electrónica, por vía mi domicilio, y yo lo atiendo. Si tienes una situación adicional que me quieras solicitar, pues dímelo, pero pues vamos a utilizar las vías adecuadas que están marcadas dentro del Código Fiscal de la Bueno, que Federación. mencionas esta, porque a mí me pasa muy seguido, ¿no? Ujú. Es que siempre han sido bien amables, ¿no? Y al final es cuando dicen, es que ya no es nada amable. Bueno, es que es una táctica de negociación, ¿no? O sea, es la famosa táctica del bueno y el malo. Te fue, de alguna manera lo digo yo, y pues a lo mejor es una expresión muy burda, pero te fue domesticando y de repente te dio la mordida, ¿no? Entonces sí, sí, qué bueno que sí lo mencionas, porque sí, yo creo que es uno de los errores más graves que comete el contribuyente, ¿no? Sí, Ese no dejas afán de- de a ver si llevamos la fiesta en paz, que pues escapa de las formalidades. Entonces, al tener ese acercamiento tan directo con esos medios de comunicación que son directos, pues hay mucha presión y te van a exigir más ciertas cosas y te van a pedir más situaciones que en ocasiones pues deben ser analizadas. Inclusive pues te pueden afectar para una cierta defensa el que, el que cambie situaciones de actas o cosas que puedas modificar, pues sí te puede, más de evidencia te puede afectar en un futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto que pues, lo dejo aquí en la mesa para que lo tomen en cuenta y lo puedan aplicar. Y como otro punto es el tema de que cometen el error que cuando llegue el momento de los plazos, que es donde tienes que aportar pruebas para desvirtuar hechos u omisiones, ya sea en una visita que puede ser la última acta parcial o en una revisión electrónica, una revisión de gabinete que puede ser el oficio de observaciones, pues otro error que cometemos o que hemos visto que cometen los contribuyentes es que solamente realizan alegatos. O sea, dicen, es que no estuvo bien, ¿por qué no me represtaste? Porque es ilegal, porque me violas el artículo 14, el 16, garantía de seguridad jurídica. Es más, avientan toda su molestia de una forma jurídica, Ah, etcétera, pero no aportan pruebas, ajá, o documentales para desvirtuar los hechos o visiones que te están asentando. Entonces, yo creo que aquí lo importante para hacerle ver al público es que si van a meterse a desvirtuar, pues desvirtúen bien, y mm, aparte, lo más importante es que aprueben documentales, si pruebas, elementos, tanto contables como documentales, como algo que puedan inclusive llevar a cabo de manera revisada. Este, ¿Para qué? Para que tenga fuerza el que puedan desvirtuar los hechos o omisiones. Porque si no, de lo contrario, pues van a ser siempre simples manifestaciones que no nos van a llevar a ningún puerto seguro y no nos va a dar un resultado eficaz. Entonces, otro de los puntos que hemos visto en la práctica que cometen a veces los contribuyentes. ¿y por qué? Porque a veces el contador dice, no, es que tengo un plazo de 20 días. Claro. Sí, o Oye, sea, pero ¿pero hay qué que hacer el tienes? No, trabajo, ¿no? no tengo nada, no puedo checar nada, no tengo nada a la mano, pero tengo Claro, que contestar, porque pues no tengo, bueno, sí, pero ¿qué vas a decir? claro. Y créeme que es mejor, y otro punto que les voy a dar de ti, si no tiene nada interesante que aportar, mejor no conteste. Así te lo digo. ¿Por qué? Porque no es contestar por contestar, es aportar algo que realmente valga la pena y que tú Ah, seas que va a aportar, pero no porque está el plazo, es contar y manifestar puras tonterías que a veces pues, no nos dan a cabo y puras situaciones que no son interesantes o no suman al claro. caso concreto y a veces Ah, son pues, pues, te juro, he visto a veces contestaciones que son de medio párrafo, ¿no? O sea, dime, ¿qué te va a aportar eso? ¿Y qué te va a ayudar? Entonces, por el contrario, estás consintiendo el acto. perfecto. Entonces, hay que tener cuidado y tomar la decisión, a ver, tengo este plazo, ¿qué documentos voy a aportar? ¿Son suficientes? ¿Realmente vale la pena? Si vale la pena, pues aportar, pero que sean realmente documentales, pruebas, y que no sean simplemente alegatos, manifestaciones aisladas que no pueden llevar a algún sustento y que la otra simplemente las va a captar, las va a sentar, pero pues no les va a dar ningún valor. Entonces hay que tener cuidado y en ese punto saber, a ver, contesto, no contesto, que valga la pena y qué tipo de pruebas voy a aportar, ¿sí? Claro. Sí, ¿Qué porque fuerza por le voy a dar? gato es como dice el dicho, ¿no? El que calla otorga. O sea, estoy hablando, pero no estoy poniendo a la prueba que desvirtúe ese hecho. Y decir, a ver qué tipo de pruebas son documentales. Mi computadora está bien hecha. Quiero asentar algo donde quiero darle legalidad, pues saber qué tipo de valor tiene. Es una prueba documental privada, es una prueba documental pública. Lo llevé hacia un fedatario, alguna situación donde quiero demostrar, sobre todo hoy en día que está muy en boga el tema de la maternidad y el tema ahora de la razón de negocio.
Entonces, pues yo creo que es muy importante que tomarlo en cuenta y que ese tip se lo lleven a casa para que lo puedan aplicar en la práctica. Perfecto, Ricardo. Pues ahí están, familia NSC, los 5 más el plus, o sea, 6 errorzazos que no hay que cometer. Lo atiendes porque lo atiendes al día siguiente que llegó, ¿sí? Nada de dejar pasar los plazos, porque bueno, finalmente no vamos a poder aportar. No aportar documentos que no tengan relación con el acto que se está revisando, aunque no los estén requiriendo. Entender que la autoridad, como muchas veces se los he dicho a ustedes, no es su amigo y que hay un canal formal por el cual esta autoridad tiene que solicitar pues cualquier requerimiento. De alguna manera, este último punto de cuidar el presentar las pruebas y no estar dando alegatos sin ningún sustento. Y finalmente, el último, si me recuerdas, Ricardo, ya nada más para hacer el resumen, sería la parte, el plus que nos diste ahorita Sí, de definir. aportar las pruebas y no hacer solamente manifestaciones o alegatos. Ok, perfecto. Sí, excelente. Pues creo que son 5 grandes errores que todos hemos visto, todos los asesores, y que seguramente muchos de los que te están escuchando este día están diciendo, sí, sí, lo hice, ¿no? Pero bueno, finalmente, como dicen, del error se aprende, ¿no? Tomando en cuenta estos 5 consejos, bueno, estos 5 errores, Ricardo, ahora pasamos a la parte de los consejos, ¿no? ¿Qué debería entonces, que digo, sería obvio decir, bueno, haz lo contrario a los errores, pero yo quisiera que nos dieras 5 consejos para que el contribuyente pueda enfrentar una visita, una revisión de gabinete, en su caso una revisión electrónica, de la mejor manera posible, ¿no? O sea, sabemos que, como bien lo dices, es un acto de molestia, hay que tolerarlo, pero también tiene que haber una vía que no sea tan empedrada, ¿no? Que sea un Claro. camino más sencillo. Sí, con todo gusto, Ana. Mira, de estos consejos yo les podría comentar primero que conozcan la parte fundamental de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. O sea, prácticamente que cuando tengan una revisión fiscal o una auditoría electrónica de gabinete, sí se den la molestia de leer los derechos que tienen fundamentales como el contribuyente dentro de este tipo de revisiones. Ok, ahí Para te que voy a con esto, interrumpir. Yo creo que más bien sería, y esa sería mi aportación, ¿no? Mucho antes de que te llegue el acto de molestia. Yo creo que cualquier persona que trabajamos en estas áreas en donde es posible que te llegue una visita, deberías de conocer la ley, ¿no? Entonces, jóvenes que están estudiando, por favor, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente Auditado, es súper indispensable estudiarla. Y pues para todos los ejecutivos, que pues usualmente el ejecutivo es el que atiende, ¿no? Y, usualmente en las empresas en materia de comercio exterior, pues para las áreas de comercio exterior y a ver quién la atiende, ¿no? Pero es que ya deberíamos de entender que es parte de nuestra profesión el conocer la legislación que nos atañe, ¿no? es correcto. Entonces, yo creo que es muy importante, inclusive no les va a llevar mucho tiempo, es un artículo con ciertas fracciones que te lo puedes aprender inclusive en un cierto plazo de poco tiempo y te va a llevar a cabo y te va a dar muchos beneficios en tu práctica del día a día para que no en el momento apenas estás viendo a ver qué vas a hacer, ¿no? Claro. Otro consejo que yo les podría dar es que realicen un examen de su situación fiscal interna hacia la entidad, hacia la empresa, o sea, previo, o sea, que siempre realicen una especie de chequeo interno de Sí, sus las auditorías operaciones. preventivas, ¿no? Que no tenemos esa cultura, desafortunadamente. Fundamental que lo hagan porque eso les va a dar mucho matiz. A lo mejor se podrá ir un detalle o algo que por ahí se pueda ir, pero va a ser totalmente mínimo a lo que realmente después se quiera salvar dentro de una auditoría, porque ya estás en facultades de comprobación. No es lo mismo hacerlo antes de facultades de comprobación que después de facultades de comprobación. Claro, tenemos Puedes el hacer derecho de autocorrecciones autocorregirnos, ¿no? complementarias, etcétera. Entonces tú bien sabes Es- que eso es fundamental. Y entonces es otro consejo que yo les podría dar, que conozcan su situación y realmente estén conscientes. Y si realmente hay algo que deben de checar o subsanar, pues que estén en una decisión de qué manera lo pueden hacer antes de que se haga. Y si ya estás en la revisión, pues también hacerlo. A Claro. ver, ya me llegó una revisión, ni modo. A ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tenemos bien? ¿Qué tenemos mal? Sí, pues para saber exactamente, pues para dónde puedes ir girando la atención de esas revisiones fiscales, ¿no? Y yo creo que aquí hacer la observación, ¿no? Porque este punto que manejas es básico. Como te decía, no hay cultura de prevención. Y desafortunadamente, muchos de los dueños de negocio que ven este canal son ingenieros. Y yo sé que hay ese tema de, no, eso que lo ve el contador y no, eso yo no lo entiendo, ¿no? Y es como una cuestión de me cierro a eso.
pero yo creo que hay que acercarnos con los contadores, hay que tratar de entender el lenguaje y por lo menos tener lo básico de conocimiento para saber si estoy bien o estoy mal, ¿no? Porque ¿cómo puedo gestionar mi propia empresa si no tengo las bases de lo que es la parte fiscal, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo en esa parte. Y te comento también otro consejo que aquí aportamos o que señalamos es que realmente cuando se entregue la información o la contabilidad, en tu caso los documentos de comercio exterior o lo que nos estén solicitando de la materia de la revisión, pues que sea realmente revisada previamente por las áreas correspondientes. O sea, a ver, ¿qué voy a revisar? Porque muchas veces realmente hay contradicciones entre un documento que aportas con otro, a lo mejor inclusive es información que son de otros ejercicios y a lo mejor por la premura metes todo porque dices, no, pues no me fijé, pero ¿por qué le estás dando información adicional que no te está pidiendo? Entonces, que lo que tú aportes sea revisada por las áreas correspondientes de la materia, inclusive por los asesores legales, para que realmente veamos que eso que vas a aportar, como se dice en el gremio, esté peinado, para que Ah, puedas ser acorde. ¿Por qué? Porque lo que tú ya aportes después ante la autoridad, pues ya después no lo puedes decir, ah, sabes que regrésame, lo voy a adecuar, me faltó precisarte esto, etcétera. Ya no lo puedes, ya queda ahí asentado. Entonces, si tú haces un mal registro contable, si tú haces algo, una operación de comercio, un pedimento que estuvo mal señalado, un registro de la operación de una importación, una exportación, tus descargas, de los inventarios, etcétera, pues entonces ahí después va a haber situación que después no es tan fácil modificar. Entonces, que antes de lo que se aporte realmente y si realmente tienes duda y eso, bueno, preferible que lo revises con calma y a lo mejor te va a llegar una sanción por no presentarlo, pero vas a tener la confiabilidad de que lo que estás presentando está previamente checado por los asesores o por tus áreas contables, de comercio, de logística, etcétera, ¿no? sí, yo Entonces, siempre les sugiero, ¿no? Que incluso lo pongan hasta en una bitácora, porque luego a uh-huh. ti como asesor, ¿y cómo ve? Oye, pero ¿qué entregaste, no? No, pues los documentos que pidieron, pero ¿cuáles? O sea, sácame fotocopia de lo que le entregaste o ármame una relación de documentos que entregaste, ¿no? Entonces creo que esta parte es fundamental, ¿no? O sea, revisar lo que vamos a entregar, pero también llevar, pues, por escrito qué estamos entregando, ¿no? Tener el respaldo. Sí. Eh, Otro consejo que también les quiero comentar para aquellos que a lo mejor se les fueron los plazos o que ya realmente no les dieron la atención, pero ya está acabando, bueno, que sepan que existe una posibilidad porque con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, aun cuando se pasen los plazos, tú puedes aportar las pruebas antes de que nos emitan la resolución definitiva que concluya la Sí, revisión. Entonces a veces, no, es que ya se me fueron los plazos, ya no se puede hacer nada, ¿no? Sí, o sea, que conozcan aquí, que pueden aportar esas pruebas, esos documentales, esa contabilidad, inclusive después de los plazos que se dio para aportar o desvirtuar los hechos o omisiones, y que la autoridad está obligada a valorarlos. Esto también es muy común en la materia de comercio exterior, como tú bien sabes, en materia sí. aduanera, y también pues podemos hacer, si tenemos revisiones de contribuciones en comercio exterior, pues también se pueden aportar aun cuando se hayan pasado los plazos. Entonces, ese es un consejo que también les doy para que no bajen la guardia, no se den a la pena y puedan atender esto y aportar lo que corresponda para que sea valorado y la autoridad está obligada, uno, a recibirlo y segundo, a valorarlo. Es muy importante y que en su escrito le digan que solicitan que se valore plenamente porque es su derecho que se valore y que sea admitido y recibido, ¿no? Esa información. Excelente. Entonces, no porque se te haya ido el plazo, caes en pánico o en el, pues, ya ni modo, ¿no? Ahora a ver qué me dice la autoridad. Es correcto. Entonces ahí es otro consejo que les damos para que lo puedan llevar a cabo de manera práctica, ¿no? Y también en la parte en la última acta parcial y las observaciones, pues realmente, como lo comentaba, pues hacer una adecuada contestación, ¿sí? Claro. Que sea muy bien, que realmente narremos todas las observaciones que nos están haciendo y seamos muy analíticos y muy detallistas en que este punto, a ver, en este punto voy a aportar, se desvirtúa con esto, si se prueba con el anexo número tal, ¿sí? De este Claro. punto, tal punto, que sean muy precisos, que no sean genéricos, sino que sean muy detallistas, muy precisos, para que también sea amigable cuando tú vas a entregar esa información.
al área y te lo reciben hasta dar una buena imagen, que tú claro, lleves todo ordenado, todo relacionado, ¿sí? Con tus anexos, separados, todo, una información. Entonces eso realmente, primero va a facilitar la recepción de la persona o de los auditores que te están revisando lo que estás entregando. Segundo, pues realmente los puntos que estás señalando son muy precisos y va a dar una mejor atención para que cada parte en específico la puedes ir desvirtuando de la mejor manera y con los mejores elementos y aportación que tú estés ofreciendo. Entonces, que se haga una muy buena relación, una muy buena descripción de tus observaciones y que realmente metas todo lo que tú puedas aportar y relacionar. Y repito, relacionando con los anexos en tu redacción y al claro. final del capítulo de reacción para que tengas una buena imagen y una buena atención y una buena calificación, porque finalmente lo que te van a hacer Claro. es calificar, Claro, ¿no? sí, no, y a Entonces, veces les da miedo, ¿no? O sea, piensan que hacer un oficio de una o dos cuartillas y meter los documentos ya es entregar, ¿no? Yo llegué a contestar actas, últimas actas parciales de se hace entrega del pedimento número y ya sabes, el chorizo de los 15 dígitos, patente aduanal tal, con tal clave, con tal régimen que corresponde a tal mercancía, en la cual se establece ta, y se anexan los siguientes documentos. Y así pues un titupuchal de pedimentos, porque ya sabes que te piden los últimos 5 años, ¿no? Entonces era pedimento por pedimento y piensan que por llegar con una contestación tamaño 40 páginas va a ser en su contra cuando es todo lo contrario, ¿no? Es a tu favor, porque de alguna manera tú como contribuyente le estás diciendo, mira, sí cumplí, paso uno, paso dos, paso y tres, máxime cuando a veces, todo. tú sabes, en la práctica entregamos cajas y cajas de pedimentos de Así información, de es, operaciones, pues con más razón tiene que estar súper relacionado todo así para que es, quien vaya leyendo tus argumentos para desvirtuar tus hechos o observaciones, pues vaya muy bien relacionado, ¿no? Entonces, así es, más por esa razón que a veces vemos en la práctica cuando atendemos asuntos de índole que a veces es mucho volumen de información, ¿no? es correcto. No, Entonces, pues, yo considero que ahí dejaría mis 5 consejos y muy buenos. prácticos para que lo lleven a cabo y obviamente, pues más los que se puedan acumular, que vayan viendo en la práctica, pero básicamente yo creo que esos son los que yo podría aquí señalarte como más interesantes. Claro, y yo aquí destaco este punto de la redacción para los chicos que están en las carreras de comercio y negocios internacionales, porque usualmente se tiene la creencia de que eso lo va a hacer el abogado, ¿no? Entonces el abogado te asesora, el asesor te asesora, pero si tú estás a cargo del área y te pusieron a cargo del acto, tú eres el que lo vas a tener que hacer, ¿no? Y yo veo cada vez, y seguramente tú como colega docente, me darás la razón que cada generación tienen menores habilidades de redacción, ¿no? Traen esa parte Ujú. débil. Entonces, también para los colegas docentes que nos siguen a reforzar esta parte, ¿no? Porque creo que es fundamental. Oye, Ricardo, y bueno, tú has colaborado en la PRODECON, se supone que es todo un tema raro, ¿no? O sea, es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que es la propia autoridad defendiendo al contribuyente contra los actos de la autoridad. Entonces, sé que causa mucha reticencia por parte de la empresa, a veces, ay, pues si es la autoridad, ¿de qué me sirve, no? Entonces, aquí realmente vale la pena acercarse a Prodecon e irnos por los famosos acuerdos conclusivos de Prodecon. ¿Lo recomendarías en estos actos de molestia, a la visita, a la revisión de gabinete, la revisión electrónica, o realmente es tomadera de pelo? ¿No? O sea, Mira, es un tema directo. muy debatible y como en todo, cada quien habla como le va en la fe. Eso te lo puedo comentar. Y todos estamos en la trinchera, eh, viendo, asesorando, inclusive viendo asuntos ya en la práctica. Yo he tenido la fortuna de ser pionero en la solicitud de adopción de acuerdos conclusivos desde que se inició con los primeros directivos de las áreas de acuerdos conclusivos en Prodecon, desde que había poco personal y ahorita ya es un área muy completa. Pero yo te puedo decir que en mi experiencia, dentro de todo, ha sido favorable en la adopción de que sí recomendaría que lo intenten solicitar los acuerdos conclusivos, porque es una salida que ahí está. Finalmente, por eso está implementada para llegar a un mecanismo de mediación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, y que sobre todo yo en la práctica considero que se puede atender la problemática, las observaciones de una manera diferente y un poco más relajada, sin que por ello se pueda decir que tenga su grado de complejidad, ¿no? Pero
considero que puede ser una buena alternativa el que lo intenten en las etapas que marca el Código Fiscal, que casi es al final, ya sea en la acta final o en las observaciones o cuando llegan las observaciones también de las revisiones electrónicas, para que lo intentemos y sobre todo en casos que realmente sean interesantes. ¿Por qué? Porque tenemos inclusive la oportunidad de ofrecer documentales, de que lo pueda correr trasladar a la autoridad, que nos las valore, conocer inclusive su posición de la autoridad un poco más a fondo, que a veces es complicado, a veces llegar y que nos digan exactamente por qué consideran que no nos dan la razón. En temas de materialidad, pues también conocer por qué no nos están permitiendo que demostrar que son reales las operaciones, que sí Claro. se llevan a cabo, que sí recibe el servicio o el bien, ¿sí? En temas con proveedores, por ejemplo, en temas de deducciones. Eh, y entonces, pues nos da un matiz de conocer y conocer más la posición de la autoridad, que eso también es importante, porque hay veces que no es tan fácil conocer, o cuando nos lo plasman en un documento, pues es muy frío, a lo mejor dice muy genéricamente, pues es que no demostraste que tus operaciones son reales, o bien las deducciones no cumplieron con los requisitos, pero no nos dan los detalles y los matices. Entonces aquí podemos permitir ya intercambiar ideas con la autoridad a través de la PRODECON, que haya esa línea, ¿sí? Inclusive sentarnos en mesas de trabajo con la autoridad para poderles explicar y exponerles la situación de manera más detallada e inclusive también el empresario pueda estar en esas reuniones como representante legal y pueda hacer sentir su posición como empresario, ¿sí? Claro. Que realmente el esfuerzo que hacen ellos en poder generar fuentes de empleo, el poder generar situación, el contexto de una compra, ¿no? Claro. ¿Por qué lo di? Porque mi operación es así. Entonces el empresario le va a decir, es que mi operación es así, debes de Claro. entender que mi contexto es así, mi tipo de industria es así, y por eso requiere estos insumos, estas compras, estos gastos, porque para mi operación es importante. Entonces también le permite a la autoridad conocer el contexto de cómo es el desarrollo de, de, del trabajo del día a día del negocio, del empresario, y entonces hacer ese match, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante y nos ha llevado a que tengamos asuntos favorables, exitosos, donde sí hemos llevado a cierres de acuerdos conclusivos muy interesantes Claro. y sobre todo que nos ha permitido tener el ahorro y la condonación del 100% de las multas, que Wow. también este es un tema económico muy interesante y que, bueno, pues, finalmente pues, llegamos a un arreglo donde la autoridad pueda estar de acuerdo y también el contribuyente pues también esté interesado en llegar a una solución y firmamos un convenio. Entonces, O sea, yo no, creo no todo tiene que llegar a un juicio, ¿no? O sea, no, entonces, pues ahí está la opción, lo pueden agotar y que no se desanimen para que lo puedan llevar a cabo. Y bueno, a lo mejor se lleva al 100%, a lo mejor se puede llevar un acuerdo parcial favorable, claro. pero ya es algo, o sea, tú ya vas reduciendo tu situación de tus omisiones y ya llevas ya una situación menor. Y ¿No? finalmente, si no se puede llevar un consenso, no pasa nada. Dice la ley que pues no se va a tomar represalias, que lo que digan ahí no se va a utilizar en un juicio en tu contra, etcétera. Si tú solicitaste alguna propuesta de pago de alguna observación, pues no va a ser castigada, etcétera. Entonces no pasa nada. Entonces, pues que se animen y que lo intenten para que, pues, por lo menos vivan la experiencia, conozcan, lleguen a un resultado exitoso, lleguen a un resultado a lo mejor parcial. Y repito, si no se llega a un resultado, pues no pasa nada. Van a seguir adelante con su cierre de la auditoría, ¿sí? Y se podrán defender. Pero ya tienes elementos, ya conociste la posición de la autoridad, ya sabes los puntos, ya estás preparando para poder afrontar esto de una forma más detallada y más consciente y ya más real y que te puede beneficiar en todo caso para una posible defensa ante los tribunales si se requiere. Excelente. Entonces sería una instancia previa a que concluya el proceso para ver si es favorable y en dado caso, pues bueno, ya reducir de alguna manera la carga que tiene el contribuyente, ¿no? Es Oye, correcto. Ricardo, pues de verdad, una plática súper interesante que yo creo que aquí, te digo, todo el mundo estuvo tomando nota. Mm. Finalmente, ya me quiero salir un poquito del tema nada más de lo que es el acto de molestia, ¿no? Yo creo que tú lo tocaste y es un punto clave que es la prevención. Entonces, para concluir esta charla contigo, que de verdad te agradezco a nombre de toda la familia NSC, tú eres miembro de la familia NSC ya desde hace ratito,
Pero básicamente me gustaría que le dijeras pues a los jóvenes que están estudiando, pero también a quienes ya tienen una empresa y al que está trabajando para esa empresa, porque a veces el empleado pierde un poquito el foco, ¿no? O sea, el ejecutivo, el empleado, su labor es salvaguardar el patrimonio del empresario, o sea, no nada más es la labor para la cual me contratan y por la cual devengo un sueldo, sino que si soy egresado de una carrera económico-administrativa, pues mi labor es eso, ¿no? De alguna manera contribuir a salvaguardar ese patrimonio. Entonces, me voy al punto de prevención y pues desde el punto de vista legal, que es obviamente tu materia, ¿qué debería de hacer una empresa para disminuir sus riesgos en materia fiscal, ¿no? O sea, para que esa posible tocada de puerta no llegue a lo mejor, ¿no? O sea, ni siquiera lleguen a tocarme la puerta, porque se ve que soy una empresa que está cumpliendo. Entonces, ¿cuáles serían esos que tengo que hacer para evitar esto, ¿no? Sí, con todo gusto, Ana. Mira, yo creo que el primer punto que es muy importante y casi casi toral en la prevención para evitar riesgos tributarios o fiscales es primero saber que debemos de cumplir en tiempo y forma nuestras obligaciones fiscales. Es decir, conocer cuáles son las fechas en las que tenemos que cumplir, cuáles son sus obligaciones, no solamente de enterar impuestos, sino también de obligaciones formales, cuáles son los avisos que tengo que presentar. ¿Sí? Las situaciones que no necesariamente son el entero de contribuciones, pero que conozcamos las fechas y cumplir con todos los elementos que nos están diciendo la autoridad para que tengamos ese récord favorable. Porque si la autoridad detecta que tú estás cumpliendo y de repente te retrasas en el cumplimiento de tus obligaciones, ahí hay un foco que se puede prender y que la autoridad lo puede detectar para poder mandarte llamar, ¿sí? Y decirte, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me estás cumpliendo? Cuando tú vienes cumpliendo bien, ahorita, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás retrasando? Y máxime cuando ya hay contribuyentes que se puedan retrasar a veces 1 año, 2 años en el cumplimiento o más, pues entonces ahí viene realmente un problema que va a llevarnos directamente, seguramente, a una revisión tributaria. Entonces, si nosotros cumplimos adecuadamente en tiempo y forma, sobre todo con las obligaciones formales y el entero en su momento, pues entonces vamos a evitar un riesgo inminente que nos va a hacer. Entonces, que no descuidemos esa forma y que tengamos esa marcación. Yo sé que es pesado a veces porque hay tantas obligaciones y que hay muchas situaciones que a veces el empresario tiene que cumplir, pero que esto no lo descuide nunca, ¿no? Para que no se vean en la situación de que la autoridad pueda mandarlos llamar o hacerles una revisión ya más directa, o inclusive ahora con las invitaciones también que se están llevando a cabo para revisar no solamente el ejercicio, sino de ejercicios también pasados, entonces evitamos esas situaciones. Entonces, ese es el primer punto que yo les quería comentar o que les comento aquí para Yo creo que evitar aquí esto. voy a hacer un paréntesis, Ricardo, porque creo que es un punto muy interesante. A veces el empresario piensa que todo es pagar los impuestos en la fecha, ¿no? Porque me ha tocado, ¿no? Empresas gigantescas que ni siquiera tienen un área jurídica, ni siquiera tienen un asesor jurídico externo, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que no nada más es conocer cuándo me toca pagar la provisional del ejercicio o cuándo me toca pagar la declaración anual del ejercicio, sino reunirnos con el abogado, ¿no? Con expertos como ustedes, para que nos hagan como tal, pues no diría que el análisis de riesgos, pero sí el análisis de obligaciones y un calendario y que sepamos que hay que cumplir con esto, con esto, con esto, porque a veces el empresario se concentra solamente en esta parte, ¿no? En el pago del impuesto, pero deja de lado muchas otras cosas, ¿no? A veces desde la licencia de funcionamiento, ¿no? Que dices, bueno, es que, ¿de qué te sirve pagar impuestos si te van a venir a poner el sello porque no estás legal? O sea, así de sencillo, ¿no? Muy bien, sí, coincido contigo totalmente y hay que llevarlo con toda la seriedad y con toda la puntualidad posible. Otro punto que vemos también es, y que vemos como prevención para evitar riesgos, es que actualmente las empresas, los contribuyentes deben llevar controles de sus operaciones, de sus actividades que realicen, ¿sí? Todo llevar controles, llevar bitácoras. Eso es otro punto que les quiero poner muy que lo lleven a cabo. Yo sé que es pesado, de por sí tenemos un chorro de tareas, pero sí es importante tratar de llevar controles de las actividades, operaciones, de los movimientos, tanto que nos quedan ingresos como egresos, ¿sí? Para poder
tener que la autoridad vea que realmente somos ordenados y que tenemos una supervisión de todas nuestras operaciones. O sea, no bastaría con el contrato, sino que además es necesaria la bitácora. Sí, ahora es muy importante llevar controles. Entonces, Sí, no hay que dejarlo a un lado, y yo sé que es carga, pero al final del día nos va a dar una tranquilidad que el día de mañana vamos a poder sustentar perfectamente todas nuestras operaciones y aparte les mostramos controles a la autoridad fiscal. claro. Que esos controles pudieran ser en electrónico, o sea, no necesariamente tenemos que entender que por bitácora es agarrar un libro y estar No, arrastrando el controles lápiz, ¿no? simplemente que llevar control, sistema, relaciones, Así es. supervisiones, etcétera, todo eso es muy importante. ¿Sí? Perfecto. Segundo, documentar las operaciones. Es muy importante hoy en día documentar porque no solo basta el tener tu contabilidad, tus registros de comercio exterior, etcétera, sino hay que documentar con contratos, con bitácoras, con minutas. Si tú vas a hacer una operación para captar un cliente, pues documentar cómo vas a llevar a cabo tu captación de tu cliente, desde la cotización, desde cómo son las comunicaciones, los correos, ¿sí? Cuándo te aceptó, cómo te aceptó, cómo le entregaste el contrato de la firma, tus servicios de prestación de servicios o de tu servicio, tu bien que vas a vender, ¿sí? Hasta el momento de tu venta, tu cierre de tu venta, y después ya toda la operación de la cadena, ¿no? De la distribución, de la entrega, de la venta, y ahora con la carta aporte y todo eso. Bueno, todo eso, llevarlo totalmente documentado, contratos, etcétera. Entre más documentos de apoyo tengas y de respaldo de constancia de la operación, vamos a evitar problemas a futuro. Entonces, no hay que echarlo en saco roto y hay que hacerlo así. ¿Para qué? Para poder tener apoyo en el tema de materialidad, que actualmente la autoridad lo sigue revisando, ¿sí? Y sigue preguntando y cuestionando que sean reales tanto lo que tú generas como ingreso como tus compras con tus proveedores, tus gastos, tus deducciones. Entonces, Claro. hay que tener bien soportado con documentos, Sí, ¿sí? yo, por ejemplo, una práctica que tenemos aquí en GMO Consultores es contratar una consulta online, una asesoría, se graba la sesión vía Zoom y se Ujú. le manda al cliente el video. ¿Para qué? Para que lo tenga ahí, pueda demostrar el por qué pagó esa factura, ¿no? Y de igual manera nosotros en el expediente del cliente, ahí va el video para aportar el por qué percibimos el ingreso, ¿no? Entonces creo que no es tan complejo, pero a veces obviamos hacer este tipo de tareitas porque en efecto quita tiempo. Es correcto. Y otro que va de la mano es que cuidemos cuál es la razón de negocio de las operaciones que llevamos con las adquisiciones o las operaciones que hacemos de inversiones, de gastos, deducciones, etcétera, para que le podamos demostrar a la autoridad que realmente había un motivo, un fin de llevar a cabo esa deducción y que esa deducción no fue nada más por deducirla, sino realmente algún interés que nos va a llevar a un beneficio económico, ¿sí? Que le podamos demostrar a la autoridad que tienen Claro. un sentido de ser las operaciones que estamos realizando en cuanto a que nos lleven a una deducción procedente. Entonces, ese es otro de los temas que actualmente la autoridad ya lo está cuestionando. O sea, no es que apenas vamos a ver si lo está, ya en la práctica estamos viendo, en las revisiones que estamos atendiendo y defendiendo, que ese es otro tema que se está poniendo en la mesa y que hay que tomarlo en cuenta y llevar con un estudio adecuado, con gente experta especializada, cómo poder soportar y revisar ese tema, porque si no, la autoridad inclusive te puede recaracterizar la operación y decirle, Claro. "No, el matiz fue de esto, realmente no le vamos a dar el sentido que tú me quieres comentar", y te pueden echar abajo deducciones que al final del día pueden llevar a cabo en cuanto a esas determinaciones de créditos fiscales. Claro, ¿Sí? yo pondré un ejemplo para que lo entienda la audiencia, ¿no? Porque a veces, Mm. repito, nos ve mucho ingeniero y todo esto le suena a japonés y a chino mandarín, ¿no? Yo sí que puedo adquirir para GMO Consultores una cámara de video, pero yo tengo un rubro de ingresos que son ingresos provenientes de este canal de YouTube, ¿no? Pero no falta el empresario que se quiere comprar la cámara de video porque se va a ir de vacaciones, ya lo deduzco en la empresa. Entonces, bueno, es que ahí no hay razón de negocios, o sea, no estás demostrando esa cámara de video qué uso o qué beneficio va a tener de tu empresa, ¿no? Entonces, nada más por poner un ejemplo bobo, si lo quieres ver así, pero para que la audiencia entienda, ¿no? Esta parte de Tiene un cómo sentido, salen no más negocios. gastar por gastar, comprar por comprar, Así sino es. cómo se ve reflejado en tu utilidad y tus... Claro. O en un uso operativo, ¿no? Porque muchas veces sí estábamos acostumbrados a eso, ¿no? De darle tarjeta de crédito a todos los miembros de la familia y que con eso estén pagando y así lo metemos y lo deducimos al negocio. Bueno, no es precisamente la mejor opción, ¿no? Correcto, que tenga realmente un real beneficio económico, ¿sí? Así es. Que ese beneficio sea mayor al tema de tu deducción, porque tus deducciones
tremendamente alto y tu beneficio económico es Claro. corto, pues entonces ahí chocas con la regla y te van a cuestionar el tema de razón de negocio. Otro punto de prevención para evitar riesgos es llevar adecuados sistemas, tanto contables, que puedas conseguir, y obviamente en materia de comercio exterior también, control de inventarios y todo lo que puedas llevar, control de tus pedimentos, operaciones. Hay ahora unos fabulosos que están muy interesantes, que te pueden llevar el control de tus operaciones de comercio exterior, te pueden ir Y revisando tus... ya hay aplicaciones en la... Oye, ojalá me hubiera tocado eso. No Pero se sí, olviden, ya, tocado. ya están en la nube, lo jalas desde el data stage, tienes todo el expediente armado, digo, ya está todo automatizado, nada más es hacerlo, ¿no? Y muchas veces el empresario no quiere invertir en eso porque dice que no tiene sentido, ¿no? Y todavía estamos con estas empresas que quieren, o sea, gigantescas, pero que quieren llevar el control en una hoja de Excel, cuando la propia ley te dice que tiene que ser un sistema de control automatizado, ¿no? Entonces, sí, increíble la reticencia del empresario a invertir en donde se tiene que invertir. Es correcto. Entonces, yo creo que ahí vale la pena, es una inversión que te puede llevar y te puede dar, evitar muchos dolores de cabeza. Y Claro, pues yo creo que ese es otro punto que lo ponemos a veces en los foros, no se comenta, pero es importante ponerlo en la mesa para evitar riesgos con la autoridad. Y aparte que es una obligación también llevar claro. tus adecuados registros o sistemas donde guardes tu contabilidad, tus operaciones de comercio exterior. Eh, También otro punto que vemos que es importante que lo vean con sus áreas contables, que hagan unos adecuados registros contables. A Claro. veces vemos que se registran donde no debe de decir, o se registra, o se hace tan laborioso el registro contable que la autoridad se agarra de ahí para decir, no, espérame, entonces realmente no es la operación, o realmente no me logras acreditar bien el ingreso de Claro. estos depósitos, y entonces viene ahí el choque con la autoridad. Entonces, sí, hacer una revisión constante, paulatina, así como vimos la auditoría de prevención de tus operaciones, también hacerlo de los registros contables, Claro. cómo se están haciendo, porque de ahí se basa la autoridad para Y determinar. no esperar hasta el otro año, porque muchas veces los contadores también pasa eso, ¿no? A veces contratas al despacho contable, no precisamente lo tienes en tu empresa, y Ujú. el contador se espera al cierre de año y quiere hacer las correcciones entre enero y marzo, previo a la presentación de las declaraciones anuales, cuando tienes todo el año que vas trabajando para hacerlo, ¿no? Entonces no entiendo. Y ahora pues ya nos están poniendo precisamente ese tipo de candados, ¿no? De que no puedes corregir operaciones de un ejercicio anterior así nada más porque sí. Es correcto. Entonces, pues ahí lo pongo en la mesa porque en la práctica, ya cuando nosotros litigamos asuntos, vemos muy constantemente que los errores que originan los créditos fiscales vienen por un inadecuado o mal control o registro de los registros contables. Claro, Entonces, hay que cuidar esa parte. También otro punto interesante que pongo aquí como tema para preventivo, para evitar riesgos fiscales, es que, como tú lo comentabas, llevar adecuadas auditorías internas de sus operaciones fiscales de comercio exterior y documentales también, porque a veces se descuida también las auditorías de los documentos respaldo que platicaba. claro. Entonces, llevar a cabo por lo menos una vez al año esta revisión interna que se haga con alguien experto y que te dé un diagnóstico y diga, ¿sabes qué te falta esto y esto? Subsano, elabóralo y hazlo para que tengas realmente tu tira de materias o de pruebas que vas a poder tener una salida eficaz cuando el día de mañana la autoridad te revise. Claro, porque a veces se confunden, ¿no? Ahí estoy pagando nóminas, entonces ya estuvo todo acreditado en la materia laboral, cuando la materia laboral es punto y aparte, ¿no? Entonces, Correcto. también sí, esa parte es fundamental, ¿no? Entonces, que no se descuide esa parte y que se invierta también en una revisión interna con una auditoría interna. Repito, no solamente en la parte contable, financiera, comercio exterior, toda la operación, sino también la parte documental de respaldo. ¿Sí? Eso es muy importante, casi nadie lo toca y es algo que también inclusive se puede explorar para que los empresarios se acerquen y se pueda hacer esas auditorías internas. Ujú. Excelente. Eh, Como lo comentamos también, llevar el control también adecuado en otro tema que es muy importante hoy en día, que toma una gran importancia en la actualidad, que es revisar cómo está tu facturación, cómo generas tus facturas. Híjole, sí. Todas las reglas que existen hoy en día con los sistemas, con los controles, el método de pago, las formas que se va a llevar a cabo la facturación, es muy importante hoy en día que tenemos que señalar por qué cancelas una factura, cuál es el motivo de la cancelación de la factura, los plazos que tenemos para cancelar una factura. Entonces,
yo creo que también inclusive vale la pena que las entidades de las grandes corporaciones, chicas, medianas o grandes, tengan a alguien, pues si no experto, que sí conozca el ABC de la facturación. ¿Sí? Claro, Porque el día de mañana, si no tenemos bien controlado esta parte, en una revisión fiscal nos va a rechazar todos los gastos y vamos a tener un problema fuerte de determinación de créditos fiscales. Entonces, desde la es otro clave del tema que producto o servicio, ¿no? Que desde ahí empieza todo ello. entonces, que no descuiden, anteriormente, pues inclusive hasta cualquier persona de la empresa llevaba la emisión de las facturas. Hoy en día ya no nos podemos dar ese lujo. Tiene que ser alguien experto, Claro, y más si tenemos un negocio, una corporación donde tiene mucha operación a nivel nacional y con extranjeros, pues con mayor razón. Tenemos que claro, cuidar y ver los detalles y cómo vamos a actuar en caso de una situación que sea atípica, claro, donde ya brinca, o sea, esperas que tengo este caso donde ya aquí la situación me están diciendo que me lo quieren ampliar el contrato, pero que me lo quieren pagar hasta dentro de 2 años, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a actuar con esas situaciones atípicas y que no que cometamos errores que después nos van a cuestionar con la autoridad en omisiones de contribuciones evidentes? Y entonces hacerlo antes y tener a alguien experto en esa área de facturación. Ese es el otro claro. punto que yo considero que debemos, hoy en día es fundamental en tu organización tener a alguien experto en facturación. Oye, Ricardo, no quiero abusar de tu tiempo ni del tiempo de la audiencia, ya se nos está haciendo muy largo. Yo nada más quisiera que nos comentaras si dentro de estas recomendaciones está el tema de libros corporativos, porque creo que por ahí hay todo un tema. Entonces, ¿qué nos dirías respecto a esto? Los libros, Los libros sociales, así es. bueno, que también se debe de cuidar todos los movimientos que se hagan ahí para poder tener respaldo de tus operaciones, porque hoy en día la autoridad también cuida cómo son los movimientos que estás teniendo en tus operaciones a nivel corporativo, cuáles son los nuevos socios que entran, que salen, ¿sí? Para tener un cruce con los puntos que la autoridad está revisando casi en tiempo real para poder llevar esto a cabo y que no se descuiden, o sea, que realmente se cumplan, se hagan todas las actas que por ahí se tienen que hacer, que se documenten, porque va de la mano, obviamente, con lo contable, con lo financiero, con tus áreas de comercio exterior, ¿sí? Y es una parte del respaldo documental que debemos de tener y que la autoridad te lo pide y que es una forma de probar que quedó asentada cierta operación que pueda generar en una controversia a nivel fiscal, tributario, contable, etcétera. Entonces, hay que llevarlo a cabo, hay que cumplirlo y hay que tenerlo siempre muy presente, el cumplimiento que tengas muy bien ordenados tus libros sociales o corporativos. Excelente. Pues yo creo que ya Y esto ha sido más que una entrevista, Ricardo, toda una ya cátedra. nada más como último punto para comentarles a la audiencia que cuiden mucho también su domicilio fiscal, Ay, que claro. siempre estén localizados, que siempre tengan todo a la mano, su contabilidad, ¿sí? Que siempre exista alguien que atienda las situaciones, porque también pasa de que a veces el domicilio a veces está muy descuidado, a veces se les hace fácil que a veces no hay nadie ahí que atienda, etcétera, y ahí vienen los problemas, Claro. porque realmente, Que digo, es todo un tema, o sea, yo ahí sí traigo el tema, ¿no? Porque finalmente ya muchos operamos de forma online, entonces ya no necesitas forzosamente estar en el domicilio fiscal, ¿no? O por la simple operación del día a día estás fuera de, pero sí tienes razón, es todo un tema, el tema de... entonces que no descuiden, que no hagan un lado y que sí realmente verifiquen que su domicilio sea un domicilio que realmente se deben ahí sus operaciones, sea el principal centro de sus actividades de negocios, que tengan ahí su contabilidad, que siempre exista alguien que pueda recibir cualquier notificación, porque todavía la autoridad puede llegar, aun cuando ya la mayoría de las actuaciones ya son por buzón tributario, pues actualmente todavía hay situaciones que nos dejan en el domicilio fiscal o que a los contribuyentes les dejan, entonces que los cuiden, que cuiden muy bien su atención, si tienen sucursales, pues también que cuiden bien sus sucursales, que hagan todo un diseño bien de su estrategia de sus domicilios, para efecto de que si el día de mañana es una revisión, pues se pueda atender adecuadamente esta revisión, que no tengan ningún problema, Que esto y es más en comercio exterior, que también hay sí, muchas revisiones sí, aduaneras de domicilio, y ahí te bloquean padrón de importadores, te bloquean toda la situación, entonces llevar a cabo esa situación para evitarnos situaciones que después nos sale más barato arreglarlo en el momento y tener esa prevención a después ver cómo suscitamos, porque en el Inter que lo arregla, sí, sí se arregla, pero nos va a llevar a cabo un tiempo que sí vamos a estar sufriendo.
Sí, y sobre todo digo, este es un foquito rojo para aquellos que piensan que esto de nómadas digitales es tan sencillo, ¿no? O sea, no, en México hay todo un tema por cumplir en materia de domicilio. Ricardo, pues de verdad que esto fue una cátedra, o sea, esto no fue una entrevista, creo que has dado puntos finos que, como dices tú, no se ven en la escuela, no vienen en el libro, nadie te lo dice, pero que revisando bien a bien, así que familia NSC, si ya terminaron el video, vuélvanlo a ver con, ahora sí que con cuaderno y lápiz en la mano para que vayan tomando los puntos finos, porque pues sí, la verdad te agradezco mucho, o sea, diste muchos puntos que yo creo que a muchos contribuyentes les van a ayudar. Ricardo, ¿no tendrías inconveniente que aquí en la descripción del video dejemos tus datos para que No, cualquier adelante. contribuyente que quiera, ya sea la parte preventiva, que ojalá casi sea, o la parte defensiva, ¿no? Si es que ya están en un tema de estos, de una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, etcétera, etcétera, pues se puedan poner en contacto con ustedes Con para todo llevar gusto. el acto de la mejor manera posible, ¿no? Será un placer, estoy a sus órdenes y pues siempre en la mejor disposición de llevar a cabo el estudio y la atención y la colaboración con ustedes, que es un placer estar en este programa con ustedes. Muchas No, no, gracias. no, al contrario, muchísimas gracias, de verdad, esta semana fue de los 5 pesos pesados y tú eres uno de los 5 pesos pesados junto con mi tocaya Nadia, que posteriormente va a estar aquí. Y yo quería que mi audiencia entendiera esta parte. Ya en la semana del experto anterior tuvimos aquí al contador fiscalista, que son, yo lo que quería es que hubiera ese empate, ¿no? Entre la visión del contador y la visión del abogado y que puedan hacer el cruce de la información, ¿no? Entonces, de verdad, agradecida contigo por este tiempo y pues nada, Ricardo, esta es tu casa y el día que quieras, aquí siempre serás bienvenido. Muchas gracias nuevamente. A sus órdenes, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo.